Buenas, esta es nuestra clase de metodología de la investigación científica con el nombre de filosofía de la observación científica. Vamos ahora a trabajar lo que es el tema de la observación. No sé si alguno tenga una idea, ya que fue un tema que lo mandamos un poco a estudiar y hemos estado amenazando con él. ¿Qué entienden por observación? ¿Sí? Es una pregunta, la observación como técnica de investigación. Bueno, vamos a por lo menos a iluminar en sentido amplio, pero realmente vamos a centrarnos en la observación como técnica de observación. Bueno, sí, maestro. Podría decir. Yo entiendo Maestro. que la palabra observación viene siendo una técnica de investigación básica en la que, o sea, básica porque puede sustentar todas las demás y establece, vamos a decir, un tipo de relación para poder lograr tener una comprensión de lo que es la realidad. Es lo que yo entiendo por observación. Ok, gracias Lady. Josué. Sí, profe, la observación, yo entiendo por observación que para mí la palabra se envasa a lo que es la realidad. Si uno va a un lugar a observar, por ejemplo, si yo soy técnico y yo por ejemplo, si yo soy técnico de educación física y hoy me toca ir a Victoria Peña, yo escojo mi día, dígame a tal maestro que yo lo voy a ir a observar como él da su clase. O sea, yo estoy haciendo mi observación. O sea, lo estoy haciendo pura a la realidad. Nadie me está contando. Yo estoy observando lo que ese maestro está haciendo. Eso es lo que yo entiendo por observación. Eso sería la observación como técnica, ¿verdad? Porque si alguien me Como cuenta, técnica. si alguien me Sí, cuenta, también puedo observar a partir del cuento, de la del narración cuento. del otro. Entonces sería otro tipo de Sí, observación exacto. que se extiende más allá De de la observación. observación técnica. Hablamos de la observación metodológica, que implica tanto lo técnico como lo no técnico. Josué Batista. Después Como vamos, no después técnico. vamos con Karen Paredes y después con Marta Sierra. José Batista. Tiene que prender el micrófono si está hablando. Ok. Digo que me disculpen que suena unos sonidos ahí que están trabajando en construcción. Pero bueno, se podría decir que la observación consiste prácticamente en saber seleccionar aquello que término. También se puede decir que, o se puede soler decir, saber observar es saber seleccionar, lógicamente. Y yéndolo un poquito más allá, en la observación científica, que tanto la vamos a ver, me imagino, en este punto, esa tendría la capacidad de describir y explicar el comportamiento, al haber entendido datos adecuados o fiables correspondientes a las conductas. Ya veremos más adelante muchas cosas de la observación, pero hasta ahí puedo dar por lo menos un inicio de lo que es la observación. Se nota que la ha estudiado, los elementos de la observación, cierta imprecisión, pero por ahí vamos. Gracias, José. Catherine Paredes. Tiene que encender el micrófono, Catherine, si estás hablando. Sí, disculpe, maestro. Parece que no hay mucho ruido. La observación, yo entiendo que yo me puse a investigar un poco, que es es un elemento que es fundamental en todo el proceso de la investigación, porque a pesar
porque con ella podemos apoyar y podemos obtener el mayor número de datos posibles, que también nos ayuda a tener una serie de conocimientos que construye la ciencia. También he investigado que hay dos de observación, la no científica y la científica. Y también se le puede llamar directa o no directa. Y la directa es cuando la investigación se pone en contacto personal con el hecho. Y la indirecta es cuando el investigador entra en conocimiento del hecho. Ok, gracias, Catherine. Marta Sierra, si todavía está. Sí, sí, estoy aquí. Profe, la observación, la acción de observar, valga la redundancia, o observar o mirar a alguien o a algo determinadamente para determinar su comportamiento o acción. Ok, gracias. Bueno, el tema hay que departamentalizarlo en distintas partes, ¿verdad? Primero hablemos, así en sentido amplio, no hay ciencia sin observación. Cuando escuchamos la palabra de Dios, no observamos. Dice, dichoso el que cree, sin haber visto, sin haber observado. La resurrección, la entrega del Espíritu Santo, la misericordia de Dios, eso no, tú no puedes meter a Dios en un laboratorio. No puede demostrar la resurrección de Cristo, la existencia del cielo, del infierno, las promesas de cielo nuevo y tierra nueva, los misterios que se dan en los sacramentos, que una persona, Dios la convierte en profeta. Si tú la ves, carne y hueso, igual que un no profeta, pero eso es físicamente, pero a través de lo que uno oye, no de lo que uno ve, entonces uno entra en el mundo del espíritu. Eso no es observación. La fe entra por el oído, dice San Pablo. Es conocimiento, pero no es científico. Eso no es ciencia. La teología no es ciencia. Entonces los científicos no creen en Dios. Bueno, yo puedo ser científico por la observación y ser creyente por el oído. Pero si yo me cierro el oído, no es que la ciencia se cierre a Dios, es que el científico se cierra a Dios. Lo mismo pasa también con los filósofos amigos de la ciencia. Que si dicen conocimiento es aquello que yo puedo ver y probar, observación, entonces Dios no entra en el juego de ser un manejo de la ciencia ni del científico, porque el científico puede dominar el objeto de conocimiento y Dios no es dominable. A Dios se le entiende de rodilla, sometiéndonos a Él, no sometiéndolo a nuestro conocimiento. Si algún científico encuentra a Dios desde la ciencia, yo dejaré de creer en ese Dios porque será un Dios manejado por la ciencia, observable, controlable y dominable por la ciencia. Y yo no quiero un Dios así. Quiero un Dios todopoderoso que gobierne el cielo y la tierra. Y si gobierna el cielo y la tierra, no puede ser científico. Hay que escucharlo y obedecerlo. Estamos en teología, no en ciencia. Los misterios de la fe. La filosofía también es la luz natural de la razón. Aristóteles definió los métodos de la filosofía: la inducción, la deducción, la analogía. La ciencia se auxilia de los métodos de la filosofía, obligado, porque no se puede hacer ciencia sin la reflexión filosófica. Pero la ciencia no se queda con la sola reflexión filosófica, sino que no le da fe a la luz natural de la razón, si no es apoyada en los sentidos. Observación, los sentidos, ver, oír, tocar. Entonces, si no hay
lógica con sentido, no hay ciencia. La ciencia es observable. La filosofía hacer lógica sin los sentidos. No me importa la vista, el oído, el gusto, el olfato, la sola razón me lleva a pensar correctamente. Ese es el método de la filosofía. Se llama luz natural de la razón. La ciencia usa la razón, pero apoyada en la observación. Los animales tienen observación, pero no tienen lógica. No hacen preguntas ni buscan respuestas, pero los animales observan y aprenden por el conocimiento de la observación. La ciencia une la observación con la lógica y se hace ciencia. ¿Y qué dice la ciencia? El método de la observación. Observación, hipótesis, experimentación, conclusión, comprobación. Con el método de Newton comenzó el método de la ciencia. Con el Renacimiento, que el nacimiento de la ciencia natural, cuando la humanidad de Europa se muda a las tierras del Nuevo Mundo por el descubrimiento de América, que quieren conocer el mundo natural, no quieren el mundo divino ni el mundo filosófico, sino que quieren vivir lo que conocen, y vivir es observar, hacer la experiencia. Ahí nace lo que se llama las ciencias naturales, con los grandes pensadores que salieron en ese tiempo: Kepler, Nicolás Copérnico, Galileo Galilei. La observación de los astros comenzó, la ciencia comenzó con ese tremendo aporte de Galileo Galilei, de que la Tierra gira alrededor de su propio eje y alrededor del Sol, y no el Sol alrededor de la Tierra. Eso fue observable a través de un telescopio. Ya lo había dicho Nicolás Copérnico, entonces lo ratificó Newton y creó la ley de la gravedad. Entonces así comienza la ciencia, como es aquello que podemos decir lógicamente, pero lo hemos visto, lo hemos observado, lo hemos contemplado. Y entonces el gran filósofo que selló ese pensamiento de Galileo Galilei se llama primero Descartes, y por último, porque Descartes decía no podemos ir más allá que lo que podemos ver, no podemos entonces ir a metafísica ni a teología, porque eso no es intuible, solo podemos ver, solo podemos conocer lo que el entendimiento nuestro intuye o observa. Con el racionalismo, ahí nació también el empirismo, de una observación no mental, sino una observación experimental. Y después el otro filósofo fue Kant. La lógica tiene razón cuando está apoyada de los sentidos, y los sentidos están ordenados cuando están apoyados de la lógica. ¿Qué han hecho los filósofos desde que nacieron la ciencia? Apoyar la observación con la razón para decir que no hay ciencia sin observación. El último movimiento que estuvo debatiéndose en este tema, en el 1920, se le llamó el Círculo de Viena. Entonces, la observación es el método de la ciencia en sentido amplio. Sin método no hay ciencia. ¿Y cuál es el método de la ciencia? La observación. Todo lo que tenga el nombre de científico tiene que pasar por el método de la observación. Dentro del método está la técnica, el cómo yo llego a los hechos. Entonces, si el método lo vemos en sentido ampliado, más allá de la técnica mira los hechos en vivo, mientras que el método lo mira en sentido amplio, vivo o no vivo. ¿Cómo sabemos de Duarte, Sánchez y Mella cuando ya no están vivos? Bueno, lo sabemos por medio de la observación científica, pero ¿cómo vamos a observar lo que ya no existe? Bueno, hay observación documental. Entonces fíjense que no es la observación técnica, porque yo no lo estoy viendo, lo estoy consultando a través de las fuentes, o a través, hemos dicho observación documental, eso no es técnica, la observación documental no es técnica, o la crítica histórica se ha dicho, ¿no? Los que saben de eso, las fuentes, me esclarecen con el uso de la lógica, pero apoyado en la visión. ¿Qué significa apoyado en la observación?
que hay quienes lo vivieron. Existen los testigos primero, las fuentes primeras, gracias a las cuales hay fuente segunda, porque no puede haber fuente segunda si no hay fuente primera. Si a alguien le contaron lo que el primero no vivió, es como el que me cuenta a mí, a Batman y a Robin, y a Superman y a la Mujer Maravilla. Me están contando lo que no vivieron. Ahí no hay fuente primera, ahí hay cuentos. Pero para que haya fuente segunda, los historiadores de hoy que me hablan de Duarte sin haberlo vivido, tiene que haber visto una fuente primera. Alguien que vivió los hechos, lo observó. Entonces de ahí que todavía siga siendo observación, aunque no sea observable en el tiempo presente, ¿no? Pero parte de la observación. La ciencia parte de la observación y ratifica los hechos observables. La observación es compleja porque la ciencia no solamente observa lo físico, una piedra, una hoja que cae, también observa lo psicológico, los valores que tú dices, ay, mira los valores de Pedro, ay, mira ¿cómo se llama? El odio de Pedro, no. Eso no es observable directamente, pero es observable científicamente. Entonces estamos hablando de hechos directamente observables y hechos indirectamente observables. Bueno, entonces esto simplemente para entrar un poco a lo que se llama la panorámica de la observación, que puede ser entendida como método, entonces hablamos de ciencia, y puede ser entendida como técnica, hablamos de instrumento. ¿Con qué instrumento llegamos a los hechos? Con el instrumento de la observación, con la técnica de la observación. Entonces, suelto esa primera idea que era la panorámica, la diferencia entre la observación como método y la observación como técnica, y entro ahora a lo que se llama los elementos de la observación. Entonces, aquí hay 4 elementos, ¿no? Entonces, primera idea, diferencia entre la observación técnica y la científica. Bueno, la científica es más amplia, la técnica está dentro de la científica, la técnica tiene que ver con los hechos vivos, mientras que la científica tiene que ver con todos los hechos observables, vivos o no vivos, ¿no? Entonces, la observación científica puede ser técnica y no técnica, pero la técnica es aquella que enfrenta los hechos vivos. Ok, entonces, segundo elemento, elementos de la observación. 4 son los elementos de la observación. Sensación. ¿Cómo que se llama? Sensación. Creo que la segunda es, me suena la palabra concentración, pero tengo un fallo mental, hay un lapsus mental. Primero es sensibilizar. Segundo, atención. El segundo es la atención. Primero sensación. Segundo, atención. Tercero, percepción. Y por último, reflexión. 4 elementos de la observación. Repetimos. Primero, sensación. Segundo, atención. Tercero, percepción. Y por último, reflexión. Ok. ¿Qué significa sensación? El primero, activar uno de los sentidos. Tenemos 5 sentidos: vista, oído, gusto, olfato y tacto. ¿Tú lo viste? No. ¿Nadie lo vio? No. ¿Y por qué lo voy a creer? Si no, ni lo viste tú, ni quienes te lo han contado lo han visto. Y a ninguno de los que lo han contado tuvo una fuente primera. Pues eso cuento. Por lo menos tiene que haber signos que me digan, que me hable de los hechos. Porque a veces tú no ves el hecho, pero ves los signos. Alguien pasó por aquí, tú ves los pies ahí, en el piso. O se quemó la casa, tú no viste que se quemó, pero ves el humo. Entonces los signos me hablan de los hechos. Entonces no necesariamente hay que observar los hechos, se pueden observar los signos. Ahora, si no hay observación, de ninguna manera, ¿qué es el primer elemento?
Activar la vista es el más importante de la observación. Activar el oído es parte de la observación. ¿Cómo tú lo sabes? No, yo lo oí. Era mi hijo el que estaba hablando. Entonces ahí hay una sensación. Activar el gusto, sabor, activar el tacto, tocar, los mudos. Entonces, de repente, cuando tú activas los sentidos, tú estás sensibilizando. Los sentidos no es lo mismo que el órgano de sentido, porque una persona muerta puede tener todos los órganos buenos, pero no siente nada. Tiene ojo, pero no ve. La vista es el sentido, no el ojo. Y la vista no está en el ojo muerto. Un muerto tiene oreja, pero no, y puede tener una oreja mejor que la mía, pero no tiene oído. Está muerto. Se le murió el sentido con la muerte. El oído no es la oreja. Puede tener lengua, pero no gusto. El muerto no tiene gusto. El gusto es la vida de la lengua, como la vista es la vida del ojo. Y el oído es la vida de la oreja. Un muerto tiene piel, pero no tiene tacto. No siente el calor, el frío, lo duro, lo suave. No es lo mismo el órgano del sentido que el sentido. El sentido solamente está en los seres vivos. Claro, los animales tienen sentidos, por eso pueden observar, porque tienen los tres primeros elementos. Observan, atienden y interpretan, que es lo que se llama perciben. Solo le falta el último elemento, que es la reflexión. La ciencia no se da en los animales, porque la ciencia se da en el ser humano, porque el ser humano, además de sentidos, atención, atender y percibir, el ser humano reflexiona, se hace preguntas, hipótesis, busca temas, resolver. El animal no hace eso, entonces el animal no hace ciencia, se queda con los tres primeros. Entonces es una observación no científica. Es claro que no toda reflexión es ciencia, pero ya llegaremos ahí. Primer punto, sensación, los sentidos. Si tú le quitas los sentidos, todos los 5 sentidos a una persona, ya no hay contacto con la vida. Un ciego profundo que no vea nada, un sordo profundo que no oiga nada, que no tenga gusto ni sienta sabores, que no tenga olfato ni sienta olores, que no sienta que lo quemen o que lo punchen o nada, no está en contacto con este mundo, está muerto. Para uno estar en contacto con este mundo tiene que tener por lo menos un sentido. Yo no lo veo, pero lo oigo. Yo ni lo veo ni lo oigo, pero lo toco. No, yo ni lo veo, ni lo oigo, ni lo toco, pero lo saboreo o lo huelo. Pero si tú no tienes ningún sentido, tú no tienes contacto. Las puertas de contacto con este mundo son los sentidos, no los órganos, sino los sentidos. Los sentidos son parte de la vida. Los órganos son parte de la materia, se dañan con el cadáver. Los sentidos se van. Antes de que se pudra el cadáver, los sentidos se van. Los sentidos son parte de la vida, no son parte de la materia. Entonces, es vida, los sentidos son vida. Entonces, los 5 sentidos es el primer elemento de la observación. Una piedra es más y mejor materia física que yo, pero no sensibiliza nada, no oye, no ve, no huele. Un árbol tiene vida, pero no oye, no ve, no huele. ¿Quiénes tienen sensación? Los seres humanos y los animales. Tenemos sentidos y órganos de los sentidos. Primer elemento, la sensación. Para que haya observación tiene que haber sensación. Segundo elemento, la atención. Como dice la gente, no es lo mismo mirar que ver. Ver que mirar. No es lo mismo observar que mirar. O sea, cuando tú vas por la calle, tú estás viendo muchas cosas. Animales, gente, carros, letreros. Pero tú no te estás deteniendo a observar. Observar no es solo sensibilizar, ver cosas. Significa detenerse, enfocarse. Es lo que se llama atención. ¿Qué pasa con el que atiende? Pasa como cuando tú con la cámara fija una cosa, como que lo otro se oscurece y solo se esclarece aquello en lo que tú enfocas tu atención. Eso es, por lo tanto, hay una selección. En la atención hay una selección y hay un dejar afuera lo que no me interesa.
Entonces, se queda solo con mi sensación lo que yo atiendo. Lo otro está ahí como medio oscuro, en segundo plano, oculto. Dicen que en el cuadro de la Virgen siempre José aparece como borroso y atrás, como medio oscuro, como que no destaca, está como en segundo plano. Bueno, pues algo nos pasa. Cuando uno observa, todo lo otro como que se oculta, como que se queda en un segundo plano. Entonces sale, resurge en primer plano el elemento de observación. Entonces, ¿qué es la atención? Seleccionar lo que mi elemento de interés y dejar lo otro fuera de ese enfoque. Tercer elemento, la percepción. La percepción se la voy a explicar con un cuentecito. Yo no creo que me vaya a dar, ¿verdad? Tal vez para no estar forzando el tiempo, la dejamos ya para el próximo encuentro, pero ya comenzamos con los elementos de la observación, ¿verdad? Lo que era la sensación, la atención, la percepción y por último la reflexión, como los elementos de la observación científica. Estudiense la observación, nos falta ver todavía, después que yo termine eso, los tipos de observación. ¿Qué diferencia hay entre una observación directa e indirecta? ¿Cómo se llama? Participante no participante, participante natural, participante artificial. Nos falta todavía ver todo eso de la técnica de la observación. Bueno, la clase de hoy ha sido concluida. Si Dios lo permite, nos vemos entonces en el próximo miércoles. Profesor, antes de irse, yo voy a hacer una pregunta. Discúlpeme que yo le llamé ayer, profe. Lo que pasa es que yo tengo una inquietud, como usted marcó un trabajo para Por WhatsApp, el lunes que estamos 9. Se va a cerrar, mi niña. Entonces, a ver si usted me permite que yo se lo envíe. Yo le tiro después. Ok, ahora, ok. Para que me dé respuesta. Karen Grullón, por Sí, está bien. Yo le voy a tirar ahora. Okay. Adiós. Adiós. Hacen buenas.